Hola amigos, bienvenidos a mi canal de recetas deliciosas. En el tutorial de hoy les traigo una opción que estoy segura les encantará. Un pastel de chocolate con bizcocho sin gluten y relleno de una deliciosa crema de plátanos sin azúcar añadido. Y para completar este postre perfecto lo he cubierto con un suave y brillante drip de chocolate con leche. Antes de enseñarte cómo montar las capas y decorar el pastel, te enseñaré de manera rápida los ingredientes y los pasos para elaborar la crema de plátano sin azúcar añadida y también receta y pasos del bizcocho de chocolate sin gluten. Añade 50 gramos de mantequilla, 5 plátanos o bananas, jugo de medio limón y deja que hierva por 2 minutos. Tritura los plátanos y retira la cazuela. 300 ml de leche, 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo. Una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. $500 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Bizcocho de chocolate sin gluten. 5 huevos enteros, bate por 1 minuto. 140 gramos azúcar moreno. Bate por 5 minutos. $120 gramos harina de arroz y 50 gramos de cacao puro. Molde de 18 por 18 por 10 centímetros de alto. Hornea a 160 grados por 40 minutos. Desmolda y deja enfriar. Corta el bizcocho en 3 capas. Para este pastel necesitas 4 capas de bizcocho, por lo tanto prepara una receta y media. Esta es la crema de plátanos que voy a utilizar para rellenar el pastel. Está elaborada con un día de antelación y miren cómo sigue de firme y perfecta. Para montar el pastel yo lo hago de esta manera. Relleno una manga pastelera o una bolsa con crema. De este modo me es mucho más fácil rellenar las capas de pastel sin romper el bizcocho al apretar demasiado. Lo siguiente, coloco una bolsa en la misma bandeja donde he horneado el bizcocho y coloco el primer bizcocho de chocolate. Baño el bizcocho con almíbar, le añado bastante cantidad. El almíbar lo hago hirviendo 2 o 3 tazas de agua con una taza de azúcar más una cucharadita de vainilla.
Ahora cubro el bizcocho mojado con una generosa capa de crema de plátanos. Aliso un poco con una espátula, puedes utilizar una cuchara también, y coloco el siguiente bizcocho de chocolate. Repetiré la operación con los otros dos bizcochos de chocolate para formar un pastel de 4 capas. También te digo que el pastel lo puedes montar directamente en el plato o en la fuente donde lo vayas a presentar. Coloco la última capa de bizcocho, lo mojo bien con almíbar y cierro la bolsa. Guardo el pastel en la nevera por un mínimo de 2 horas. Lo ideal sería montar el pastel por la noche y desmoldar el día siguiente. Para desmoldar el pastel lo hago de esta manera. Pongo la bandeja encima del pastel y le doy la vuelta. Lo saco del molde junto con la bolsa y lo empiezo a cubrir con la misma crema de plátanos con la que rellené el pastel. Este es un pastel con una base de bizcocho de chocolate jugoso, húmedo, sabroso y tierno. Tan bueno que se podría comer por sí solo. Pero el relleno y cobertura de crema de plátanos son la guinda del pastel. Es ideal para quedar como un auténtico profesional de la repostería sin mucho esfuerzo. La imperfección de su acabado es perfecta y le aporta un toque casero magnífico. La cobertura se extiende como a uno le venga en gana. No hace falta pasar hora escondiendo migas y alisando los laterales, ni sacar la manga pastelera para hacer figuras decorativas y elaboradas en la superficie. Ahora voy a derretir en el microondas el chocolate con leche. Yo pongo una taza, unos 200 gramos de chocolate con leche y una cucharadita de manteca de cacao o aceite de girasol. La cantidad es opcional. Digo esto porque te sobrará como la mitad si haces el drip como yo lo hago. En cambio, si quieres cubrir la tarta entera por arriba, te dará bien esta cantidad. Cuela el chocolate derretido en una manga pastelera o bolsa. Vierte el chocolate con leche derretido en los bordes de la tarta, dejando que gotee hacia abajo. Esto le dará un acabado impresionante que seguro dejará a todos boquiabiertos. Y listo, tenemos una deliciosa y saludable tarta de chocolate sin gluten, rellena con una deliciosa crema de plátano sin azúcar añadido y cubierta con un dip de chocolate con leche. Espero que disfruten en elaborar esta receta tanto como yo. Consejos para un pastel de chocolate de rechupete. Este bizcocho es tan sabroso y jugoso que casi no necesita que lo bañemos en almíbar. Podéis usar cualquier otra receta para vuestro pastel de chocolate, pero esta es un acierto seguro. La harina de arroz es una excelente opción para quienes padecen intolerancia al gluten, ya que no contiene esta proteína que suele encontrarse en el trigo, la cebada y otros cereales. Además, la harina de arroz tiene un sabor suave y dulce, lo que la hace perfecta para preparar postres como bizcochos, galletas y panes. El bizcocho con harina de arroz es una opción deliciosa y fácil de preparar. Recuerda que tanto el bizcocho con gluten como el bizcocho sin gluten pueden ser deliciosos, solo es importante los ingredientes adecuados y prepararlos bien. La cantidad de azúcar morena del bizcocho está bastante ajustada, pero se puede reducir un poco para hacerla más ligera y sobre todo si os gustan los dulces, no muy dulces. Para que el montaje de la tarta sea más cómodo, podéis guardar los bizcochos en la nevera unas horas, pillan cuerpo y así resultan más manejables. También los podéis congelar de forma individual y bien envueltos en papel film. Esto viene muy bien en caso de querer hacer este pastel en varios tiempos. Para elaborar este pastel puedes utilizar otros muchos tipos de cremas, por ejemplo, una deliciosa crema de naranjas, crema de mascarpones y frutos rojos, crema extra firme de Oreo, crema extra firme de plátanos maduros, buttercream ruso con Ferrero Rocher o crema Raffaello sin nata. Te dejaré mi lista de cremas para tartas en la descripción del vídeo y aquí también. Aquí te paso tutorial completo con crema extra firme de plátanos maduros, aquí tutorial con bizcocho de chocolate sin gluten, aquí una deliciosa crema de naranjas,
Y aquí encuentras la lista de cremas para tartas. Muchas gracias amigos y hasta pronto.